acerca de los dones, ¿sí? Estábamos viendo varios dones, en realidad todos los dones, y ahora nos toca ver, ¿cierto?, los dones ministeriales. Ahí está, ¿ves? ¿Lo ves? Dones ministeriales. Linda la tele que tenemos, gracias, Señor. Yo estoy haciendo aquí el relleno mientras pongo la contraseña, me equivoqué. Y bueno, mientras le voy a pedir que pueda ir abriendo su Biblia, prendiendo su celular, su iPad, su computador, lo que tenga, papiro, cualquier cosa. En Efesios capítulo 6, Efesios 6. Acá está, ahora sí. Efesios, le dije 6, ¿o no? Era para ver si estaba atento. Es Efesios 4. ¿O no? A ver. Vamos a ver. Efesios 4, ahí está. Sí, Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer. Y ya, no me acordé del código de esto, así que vamos a darle más. Bien, dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí lo tengo. Usted comprenderá que se me olvidó la Biblia. Aquí lo tengo, Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor y dice así, en Reina Valera. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, cuando nosotros nos fijamos, ¿cierto? Ahí en el versículo 11 aparecen una cantidad de personas, ¿cierto? De sustantivos, pueden ser apóstol, ¿cierto? Maestro, profeta, ¿cierto? Pastor. Y todo esto, como lo veíamos en las prédicas pasadas, ¿cierto? Cuando nos referimos a dones, ¿sí? Esa palabra significa que es como, ¿cierto?, el tema del plural del carisma, ¿cierto? Cuando uno dice, oh, tienes un carisma, como algo, la palabra se deriva, ¿cierto?, de gracia, ¿sí? Es un regalo, ¿sí? Algo que no nos merecíamos. Esos dones que el Señor nos da, tal vez usted ve a alguien que es bueno para servir, ese don no es que, mira, me tincó servir. No, esos dones los da el Señor. Por lo tanto, eso es algo importante que debemos establecer, ¿sí? No es que, este tiene el don de profecía, así que yo igual lo quiero. No, ¿cierto? El Señor da los dones, ¿sí? Así que algo es importante establecerlo y dice que hemos visto, ¿cierto?, en 2 mensajes lo importante que son los dones. ¿Por qué? Porque, como bien les decía recién, es un regalo de nuestro Señor. Y les voy a poner un ejemplo para que podamos entender un poco los dones ministeriales. ¿Cierto? Cuando usted entra a la iglesia, día domingo, ¿sí? ¿Cierto? Usted entra y ve que ahora hay alguien en la puerta que lo recibe, le toma la temperatura, ¿cierto? Le anota la temperatura, lo saluda, después viene un poquito más acá y ve que, ¿cierto?, está Damari con la Alicia en multimedia, sonido, estamos ensayando por acá, las hermanas están atrás con los niños, ¿cierto? Usted ve que está todo limpiecito porque antes vinieron a limpiar, ¿sí? Entonces, vemos una serie de cosas o serie de personas que están sirviendo, ¿o no? Que sirven, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque podemos ver en distintas áreas que nosotros como cristianos podemos desenvolvernos, ¿sí? Pero si nos fijamos, cuando uno de los hermanos puede ser, imagínese que el pastor en este caso, el sonidista, no viene o se enfermó. Como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay sonidista. No hay alguien que arregle el sonido, no hay alguien que le mueva las perillas, ¿cierto? O que mueva ahí el potenciómetro, ahí, ¿cierto? Que arregle todo lo que suena, no sé, ¿cierto? Y no hay nada más terrible que cuando no está el sonidista, ¿sí? Porque uno no cacha cómo arreglarlo. Entonces, ahí uno se da cuenta de que hay personas que se especializan en algo, ¿o no? Tal vez usted puede decir, no, es que yo no le pego nada al sonido a Esteban, pero nada. Pero si tú me mandas a trapear el piso, te lo dejo, pero te reflejas en él, ¿sí? Entonces, eso es importante, pero tampoco nos vamos al otro extremo de, no, es que yo hago esto y no hago nada más,
¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de la misma manera, los dones ministeriales, según el versículo que leímos, y es que hay algo que me encanta de lo que nos dice Pablo, es que promueve el orden, ¿sí? Y que cada persona tiene algo que hacer y que decir. O sea, en la iglesia del Señor, llevándolo a palabras más entendibles, no hay nadie, o sea, no hay ninguno de nosotros que no haga nada. ¿Sí? ¿Me dice amén? Y tal vez usted pero pucha, yo no hago mucho, o sea, no sé, usted tal vez podrá decir, pucha, yo a veces vengo nomás a servir y poco, y no sé en qué desenvolverme, pero es ahí cuando nosotros tenemos que recordar y ver que hay dones del Señor, hay regalos del Señor que Él nos dio para servir, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos ayuda, no es que no sea solamente para nuestro beneficio, y es que vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver 3 aspectos fundamentales, ¿sí?, de estos dones ministeriales. Entonces, lo primero, ¿para qué son? ¿Sí? Porque si yo le digo, a ver, vamos a hacer una dedocracia por aquí. Pablo, tú tienes el don de profecía. Profecía. Uf. Y claro, tal vez el Pablo puede decir, ay, qué buena, voy a andar profetizando, ¿cierto? Pero no solo, muchas veces cuando recibe o entiende o el Señor le habla que tiene un don o tienes que hacer algo, es como, mira, ¿viste? Soy profeta, dice el Pablo, ¿no? Dice Pablo, que ¿viste? Soy profeta, ojo, mírenme. Y esa por ahí no es la base, por ahí no es lo bueno. ¿Por qué? Porque sí, nos sentimos usados, nos sentimos que somos por ahí, me siento importante, ¿o no? Más aún cuando uno viene de un contexto que no hace mucho. Y es como, ya listo, voy a hacer algo para el Señor. Pero sin embargo, lo importante, lo primero es que es para edificación espiritual para la iglesia. Entonces, lo vemos en 1 Corintios 12:7, 14 al 12 y en Efesios 4 del 7 al 12. Les voy a leer el mismo Efesio. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Ahí estamos hablando de la gracia, ¿cierto? De los dones. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es una línea muy delgada que nosotros no debemos, ¿cierto?, estar como ahí finitos, ¿cierto? En que, claro, queremos servir, ¿cierto? Pero tampoco la idea no es que, chuta, no tengo ningún don, no sé qué don tengo, así que me quedo ahí, que me sirvan. Es muy importante eso, o sea, está bien, muchas veces vemos todo el tema de los dones, pero igual hay muchas cosas que tal vez acá en la Biblia, yo me imagino si en ese tiempo hubiera habido tal vez el sonidista, el de multimedia, el de la cámara, el que está tomando la temperatura en tiempos de COVID, no sé, cualquier cosa, creo que Pablo lo hubiera mencionado. Porque creo igual de que en la iglesia hay muchas cosas en las cuales uno puede servir. Y uno se siente útil, uno se siente importante en el cuerpo del Señor. Y eso es importante que usted lo sepa. Tenemos una identidad en Cristo, somos hijos de Dios y por lo tanto no somos inútiles. Somos personas que, gracias a Dios, por esa gracia maravillosa, podemos servir. ¿Me dice amén? Por lo tanto, hay algo muy importante que pasaba en la iglesia de Corintios. No sé si usted se acuerda por ahí, que había un poco de desorden, ¿sí? Por ejemplo, ahí pone Pablo el ejemplo de que había uno que estaba profetizando, ¿sí? Y el Señor dice esto a su iglesia y estaba profetizando, y se levantaba otro probablemente a hablar en lenguas en el mismo momento. Entonces como, pero ¿a quién escucho? ¿Al profeta o al que está hablando en lenguas? Pero después hay otro que me dice otra cosa y muchos mensajes. Entonces, eso se produce como un desorden, ¿o no? Entonces, debemos estar atentos
a nuestros sentimientos y a nuestros deseos humanos de sobresalir o de no aguantarnos básicamente por ahí la emoción del momento, ¿cierto? Cuando está la presencia del Señor, ¿cierto? Moviendo y quebrantando nuestras vidas. Y tal vez está hablando, predicando a alguien. Es importante que nosotros respetemos eso porque el Señor está hablando igual cuando está predicando, una persona está predicando. Y déjeme decirle, hermano, que cuando alguien se levanta a profetizar, ¿sí? Lo más probable, y va a ser así, es que esa profecía va a venir a respaldar lo que la persona, lo que Dios, en este caso, estaba predicando ya, ¿cierto? A través de la persona, del pastor, etcétera, ¿no? Dios no da mensajes distintos, así, desorden. Creemos que Dios es un Dios de orden. Amén. Bien, entonces, respetar los momentos en que si una palabra ha sido predicada, la profecía o alguna palabra de Dios debería venir a ratificar, como les decía recién, y a respaldar lo que ya se ha hablado. Por otra parte, los dones ministeriales se basan en el trabajo con personas, ¿no? Si yo le digo, bueno, hermano Fabio, usted va a ser pastor, el Señor le dice, Fabio, tú tienes el don pastoral. Y en realidad todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con personas. ¿Sí? Tiene que ver con personas. No es que vamos a ser pastor del auto, del gato, del perro, no. Vamos a ser pastores de personas. Vamos a ser pastores, siervos, maestros, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros también decimos. Y la idea de esto, como bien estábamos hablando de lo primero, recuerde, que es para edificación de la iglesia. Entonces mi don no es para destruirla, ¿sí? Es para construir, para edificar. O sea que si, por muy profeta que pueda ser o que mucha palabra que pueda hacer, si esa palabra, no sé, no se da con las palabras correctas y produce daño en la persona o la deja expuesta, hay que pesar, hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Lo segundo es la conversión de la gente que no cree. ¿Cierto? Aquí le puse de lo incrédulo, pero la gente que no cree, ¿cierto? Es para que la gente también se convierta, no es solo para los que estamos acá. Tal vez el Señor, tal vez usted va a comprar pancito, ¿cierto? Aquí yo ya no sé a qué hora se compra el pan, yo voy en cualquier hora y muchas veces no hay pan. La cosa es que yo, ¿cierto? Voy a comprar pancito y le hablo a una persona. Y el Señor me habla algo para decirle a esa persona. Y es como, oh Señor, pero no estoy en la iglesia, no estoy con los hermanos. No, también es para los hermanos, o sea, perdón, para la gente que está afuera. ¿Cierto? Pablo igual da el ejemplo. Dice que el don de profecía igual se usa para las personas de afuera, porque si alguien que tiene el don de lenguas le va a hablar, no va a entender nada, va a quedar como, ¿qué me está diciendo este? Eso es el ejemplo que da Pablo. Entonces, esto es algo muy importante que lo vemos en 1 Corintios 14, 21 al 25. Son muy útiles para las personas convertidas. La idea de los dones es que es para los incrédulos. Los que no creen puedan ser alcanzados con esto. Entonces, como dicen Corintios, no podemos ir a un nuevo a hablar en lengua, como le decía recién, porque no se entenderá nada. Bien, y al fin y al cabo, esto es a lo que estamos todos llamados, ¿sí? Nosotros cuando nos convertimos al Señor, si bien hemos recibido muchas cosas, ¿no? Recién cantamos, conmigo estás, Él está con nosotros, Él nos acompaña, ¿sí? ¿Me dice amén? Entonces, está bien eso, pero también hay algo muy importante que es ir y hacer discípulos. Y no se trata de que salgamos ahora todo al tiro y predicar en la esquina, sino de que hay muchas formas de hacer evangelismo. Hay muchas formas en que usted puede acercarse a su familia, a un amigo, etc. No necesariamente andar gritando a viva voz, sabes que Cristo te ama y recibe el amor del Señor y todo el tema, ¿cierto? Entonces, lo segundo, ¿cuáles son? Vamos a ver los 5, le vamos a hacer no tan largas, ¿cierto? Tenemos lo primero, el apóstol. Dice, el apóstol en ese tiempo, ¿cierto? Ese era el que se encargaba de trasplantar el evangelio a un nuevo ambiente, ¿sí? Para comenzar una nueva comunidad cristiana para las personas que no habían sido alcanzadas. Entonces, en términos, ¿cierto?, más sencillos, era un cristiano, ¿cierto?, que tenía el don de apóstol, iba a otro lugar donde no había sido predicado el evangelio
y establecía ahí una comunidad, ¿sí? Y usualmente el apóstol iba acompañado con el don de milagros, de sanidades, porque era necesario que el Señor, ¿cierto?, se manifestara, porque ahí no había sido nunca predicado el Evangelio. Y también algo muy importante del apóstol, ¿cierto?, lo vemos que era que ellos establecían doctrina, ¿sí? Nosotros casi todo el Nuevo Testamento es de Pablo, Pedro, Juan, y hay muchas, ¿cierto? Ellos eran apóstoles y ellos establecieron doctrina, ¿sí? Y ellos fueron respaldados por el Señor. Ahora, hay algo muy importante en esto, es que el apóstol básicamente, no es que usted escucha apóstol, uno hace muchas veces la broma, ¡oye, el apóstol! No, buena, ¿cómo está mi apóstol Simón? ¿Ah? ¿Cómo está mi apóstol? Y es como, oh, el apóstol, ¿cierto? Pero en realidad el apóstol, lo que realmente significa la palabra, es alguien enviado con una misión especial. ¿Sí? Entonces tú eres el apóstol del pan. Tú vas a ir a comprar pan, especialmente pan, no traigas nada más. No, pero es enviar a alguien con una misión especial, como mensajero y representante personal del que lo envía. En este caso, entonces, los 12 apóstoles eran representantes personales de Cristo, porque ellos habían estado con Cristo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en el Nuevo Testamento, apóstol se refería a cualquier mensajero designado y enviado como misionero, ¿sí?, para alguna otra responsabilidad especial. Entonces, como vemos, ¿cierto?, con Pablo, con Pedro, con Juan, tenían un liderazgo, pero cuático, ¿cierto?, muy fuerte. Eran ungidos con poder para enfrentarse directamente, ¿cierto?, no sé, a liberar demonios, ¿cierto?, a muchas otras cosas, a sanidades, ¿cierto? Y esto confirmaba el Evangelio, ¿cierto? Eso era lo importante. Porque el Señor lo usaba tanto, porque ellos recién estaban estableciendo el mensaje del Evangelio, y a una persona, a un griego, a un romano, que tenía la mezcolanza de creencias en la cabeza, decirle, oye, ¿sabes qué? A uno que estaba ahí paralítico, levántate, anda. Uno, ¿qué hace? Es como, no te quedas de otra que creer, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, es muy importante que, ¿cierto?, ahí en los apóstoles, ellos se manifestaba muy fuerte la presencia del Señor. Entonces, los apóstoles, ¿cierto?, eran embajadores enviados por el Espíritu, que representan a la comunidad cristiana, ¿sí? Entonces, en realidad el don del apostolado le da a uno la disposición, ¿cierto?, y la capacidad de llevar las buenas nuevas de Dios. No es otra cosa como como ahora, tristemente, ¿cierto?, se ha visto en la actualidad con el tema, ¿cierto?, del dinero, de que el apóstol no iba cubierto, ¿cierto?, con guardaespaldas por ahí. Y es bastante, yo sinceramente les digo, es bastante triste verlo así, porque ni siquiera el mismo Cristo, siendo el Rey de Reyes, tenía tanta cosa, ¿no? Ni siquiera el mismo Cristo le pedía dinero a la gente. Ni siquiera el mismo Cristo iba con guardaespaldas. Por ahí Pedro se le pasó la mano cortándole la oreja, pero es otro tema aparte. Pero a lo que voy es que, ¿por qué ahora no se ven apóstoles, o por qué se ve todo el tema del apóstol y uno lo ve como con medio un poco de recelo, un apóstol? Porque en Hechos 1, 21, 22, y se los voy a leer, dice lo siguiente. Aquí está Hechos 21, 22. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, se lo simplifico. El requisito para los apóstoles era que tenía que haber sido compañero, ¿cierto?, estado junto a Jesús en su ministerio. Sí, eso era lo primero. Y lo segundo, que haya sido testigo de verlo resucitar de los muertos. Esos eran los dos requisitos que ahí los apóstoles estaban pidiendo, ¿cierto?, para reemplazar a Judas Iscariote. Entonces, uno puede decir, entonces ya no hay apóstoles. Pero lo que sí hay
¿cierto? Es esa función apostólica, por decirlo así, ¿sí? Esa función de ser apóstol. Que ahora lo más probable es que nosotros lo veamos, lo más parecido son los misioneros, ¿sí? Cuando usted va a un hermano, ¿cierto? Un misionero que se va a otro lugar, por ejemplo, se va a India y establece una iglesia y le enseña a la gente, ¿cierto? Eso es lo más cercano a una función apostólica, ¿sí? Una función de quien ha sido enviado a otro lugar, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, o sea, nosotros vemos, para que tengamos ojo con el tema de los apóstoles, ahora ya no hay apóstoles, ¿sí? Porque los apóstoles establecían doctrina, ¿sí? Y ahora, como hablábamos, ¿cierto? Con la pastora durante la semana, era como, mira, yo no tengo drama en decir que alguien está cumpliendo la función apostólica, pero el apóstol, como nosotros lo vemos en Pablo, en Pedro, en Juan, eran los primeros en servir. Eran los primeros en humillarse, en estar ahí, ¿cierto? Sirviendo a los demás, en abnegarse, ¿cierto? Muchas veces viviendo en pobreza. ¿Por qué? Predicando el Evangelio. Pero si ahora nosotros vemos a un pseudo apóstol, ¿cierto? Es como, no, es todo lo contrario. Y eso, ¿dónde está el punto de comparación? Entonces, por eso es importante. Si bien ahora apóstoles no hay, sí se puede cumplir la función. Si usted siente el llamado del Señor y el Señor le pone en su corazón, ¿sabe qué, hermana Anita? Con el hermano Enrique son llamados a, vamos a poner, ¿qué país les gusta? A Japón, ¡pum! Oh, Japón. Ellos van, viajan y establecen una comunidad cristiana ahí. Porque aún hay países que casi nada, y de hecho no han escuchado de la palabra del Señor. Y eso es muy importante en esto, en el Evangelio, ¿no? El alcanzar a las personas. Así que, quedó claro más o menos el tema del apostolado, ¿sí? El profeta, vamos a ver el siguiente. Viene también de una palabra en griego y, bueno, lo importante, ¿cierto?, es que nosotros en el tema de los profetas podamos ver, ¿cierto?, todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que es donde más hubiera un profeta. Nosotros tenemos profetas mayores, profetas menores, ¿cierto? El mensaje de los profetas tiene su cumplimiento, ¿cierto?, en la vida, en la muerte y la resurrección de Cristo. Los profetas muchas veces profetizaban algo, ¿sí?, y no sabían cuándo se iba a cumplir, o sea, lo profetizaban y recién tiene un que se llama el Sensus Plenior, que tiene el cumplimiento pleno más adelante, ¿sí? Y bueno, en este tema de la profecía no es solamente una persona que te profetiza, o sea, que te predice el futuro, no solamente eso. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento se conoce y tienen en muy alta estima el don de profecía y la figura del profeta, ¿cierto? También el profeta, ¿cierto?, edifica y consuela, ¿sí?, con ese conocimiento de la voluntad de Dios o de predecir un acontecimiento futuro. ¿Cierto? Como les decía recién, si nosotros queremos comprender, ¿cierto?, el ministerio profético, ¿cierto?, de alguien que es profeta, debemos ver cómo se comportaban en el Antiguo Testamento. Y estas personas, como tarea principal, era entregar un mensaje de Dios por medio del Espíritu. No era un mensaje que a ellos se les ocurría, así como, ¿sabéis qué? Mira, yo le conozco la yayita que tiene, así que le vamos a dar un mensaje profético. Así que, oye, arrepiéntete tú que hiciste esto. No, usualmente, ¿cierto? Dios le daba el mensaje al profeta y el profeta era el que transmitía. Era un mensaje claro de Dios. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, que es muy importante el tema del ministerio profético ¿cierto? Y esto igual alentaba al pueblo de Dios. Si bien habían veces en que le llegaba duro al pueblo israelita, la mayoría de las veces le llegaba duro, pero también habían otras veces que lo alentaba, de que venía una restauración, de que iban a ser restaurados, ¿sí? Y de que ya no iban a ser un solo pueblo, sino que iban a ser toda una multitud, ¿cierto? Todo el tema. A veces también predecían, ¿cierto?, el futuro, según el Espíritu se lo revelaba, sin saber que tendría un cumplimiento o cercano o lejano. Entonces vemos también de que el profeta tiene una función muy especial.
muchas veces nosotros cuando decimos, oh no, mira, ella tiene el don profético, no la saludo. No la saludo. Ah, no, me voy. No, 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 no. Y en realidad, hermano, eso es como un estigma por ahí que tenemos que derribar. O sea, los dones nunca, como les decía anteriormente, nunca van a ser para destruir o para avergonzarlo, ¿cierto? O para dejarlo expuesto delante de toda la iglesia porque el Señor te habló. Créame que no. Un buen profeta va, si es una palabra muy, muy delicada, ¿cierto? Él va, ¿cierto? Te va a ir a buscar en privado y te lo va a decir. Y vas a ser animado, vas a ser exhortado. Entonces es algo muy particular del profeta, ¿sí? Pasemos al siguiente. Pastor. Aquí tenemos pastor. Mi siervo. Bien, dice, liderar y servir a otros, esto es lo que hace el pastor, liderar y servir a otros a través de la tarea o ministerio de enseñar, guiar, nutrir para llevar al cristiano a la madurez y la semejanza de Cristo. Bien, es el responsable, ¿cierto? Es el responsable del bienestar espiritual del pueblo de Dios. Ojo, que está bien, o sea, aquí lo dices, en varios lugares aparece que ellos se preocupan por el bienestar espiritual en este caso, de esta iglesia, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? Las personas son responsables de su bienestar espiritual igual. O sea, si el pastor está remando, oye, ya, pues ven, oye, estudia la Biblia, oye, lee, oye, ora, y la otra persona no quiere hacer, mucho no se puede hacer ahí. Entonces, los pastores supervisan y cuidan de las necesidades espirituales de una congregación, ¿sí? Entonces, la tarea del pastor es proclamar la sana doctrina, refutar herejías, enseñar la palabra de Dios, ver que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina. Yo algo a mí que me encanta de mis pastores, ¿cierto? De aquí, del pastor Simón y la pastora Tami, es que uno le puede decir, oiga, pastor, sabe que me siento aquí, acá, allá, y ellos van así, brum, y te van a visitar, ¿no? Lo más probable es que hagan eso. Yo me recuerdo que cuando estaba en el instituto, bueno, tengo rinite alérgica, y cierto, a mí me daba, no sé por qué en el instituto me daba siempre alergia todo el rato y no podía hacer nada, y ahí quedaba botado, la María es testigo, se quedaba así. Y yo me recuerdo que el pastor me preguntó, oye, ¿cómo estás? No, pastor, sabe que tengo alergia, no voy a poder ir. Y yo nunca pensé que me iba a ver. Yo al menos vengo de un contexto en el que los pastores como, pucha, mejórate, que estés bien. Y veo al pastor llegar así, oye, ya, ¿cómo estás? Ya, te tomaste los remedios y ya. Y eso, aunque no lo crean, muchas veces el pastor es realmente esa persona que te acompaña, que está contigo. Y ojo que esto no es solamente con los pastores. El que es cierto, el misionero, el profeta igual tiene eso, pero el pastor es algo muy, muy marcado. Que, cierto que él te va a acompañar, él va a estar contigo. Y nosotros igual, si nosotros tenemos el don de pastor, lo más probable es que se note. Antes de que uno muchas veces tenga el título. Si a usted le gusta, no sé, ir a visitar y preocuparse del hermano y llamarlo y andar diciéndole, oye, lee, oye, haz esto aquí, oye, pero podemos hacer esto, ven aquí, anímate, vamos. Probablemente usted tenga el don también de pastor. ¿Sí? No necesariamente porque uno tenga el título aquí grande de, no, es que este es pastor, así, No, uno muchas veces como iglesia debemos entender de que todos tenemos la función de hacer algo. ¿Sí? Nadie es que, no, yo soy un hermano raso ahí, normal ahí, por ahí. No, ¿sí? Nosotros todos crecemos en el Señor, amén. Entonces, el pastor, ¿cierto? El Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo traduce de tres maneras. Lo usa para los que cuidan los rebaños, ¿sí? El pastor de oveja. Se usa para Cristo, ¿cierto? Y también es el pastor que maneja o preside una comunidad cristiana. Entonces, aquí para un poco entenderlo, por ejemplo, no sé si todos conocen mi perrito, él se llama Kai, ¿sí? Él es mi perrito, lo adoptamos, ¿cierto? Y literal es como tener un hijo, no quiero tener más perros. No, la cuestión es que nosotros cuando adoptamos al Kai, ¿cierto?
nosotros, ¿cierto? Hay que comprarle comida, darle comida, agua, vacunarlo y todo el tema. Entonces nosotros le compramos una comida, o venía con una comida, venía con el pack, todo listo, y le dimos esa comida y notábamos que se le caía mucho el pelo. Como, ya, pero si estamos recién como entrando a invierno, y empezamos a averiguar y todo el tema. Y no, pelechan entre verano y primavera, entonces no está muy buena la comida entonces. Cambiamos la comida. Ya, mejoró un poco. Después volvimos a cambiar la comida. Y después se le volvió a caer el pelo. Y después tuvimos que volver a cambiar la comida. Y ahí ahora anda bien con esa comida. Cara la comida, pero anda bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el pastor, ¿cierto? ¿Cierto? Va con la oveja y le dice, ya, las deja comer ahí. Lo mismo yo o nosotros, ¿cierto? Con mi perro, ¿cierto? Le damos distintos tipos de comida y hasta que llegamos a la comida que era correcta. Lo mismo con el pastor, lo mismo con los pastores que nosotros tenemos. Un buen pastor, ¿cierto? Entre comillas, te va a dar un buen alimento. Vas a saber discernir entre, no, o sea, es que él está recién llegando, no le voy a empezar a explicar cosas muy, muy profundas. Vamos a ir de a poco, ¿cierto? Vamos a ir de a poco, le vamos a dar esta comida, ¿cierto? De a poquitito, ¿cierto? Como dice en la Biblia, no le voy a dar un plato de lenteja a una guagua, ¿no? Entonces ellos ven, no, le vamos a dar leche, vamos a ir tranquilo, vamos a ir aquí. Entonces es muy importante igual la función del pastor en una iglesia, en el cuerpo de Cristo. Los pastores son esenciales para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia que no elige pastores piadosos y fieles no será gobernada según la mente del Espíritu. Ojo a eso. Muchas veces vemos iglesias que están ahí como medias cayéndose por ahí y como que no va gente y están vacías. Y muchas veces puede ser de que el pastor no está dando un buen alimento. No se trata de hacer como el mensaje el más vívido, así como, y pintar el mono acá adelante, no. Sino de que el Señor respalda su palabra, ¿sí? Bueno, no al celular, la palabra, ¿cierto? Aquí está la Biblia. Y eso es lo que Él respalda. Entonces, tarde o temprano, el Señor va a ir trayendo cierta gente, el pastor, ¿cierto? Va a decir una palabra a alguien y va a llegar más gente, pero si es la palabra de Dios, si un pastor tiene unas motivaciones distintas a las que es predicar el Evangelio y que la gente sea salva y llegue a Cristo, tengamos cuidado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante con el tema del pastor, ¿cierto? En tergiversar la predicación de la palabra, ¿cierto? Eso hace que se pierdan las normas del Evangelio. Porque muchas veces vemos de que lo medular es el Evangelio, ¿cierto? Llevar salvación a las personas, las buenas noticias de que Cristo murió por cada uno de nosotros. Pero si un pastor, un maestro, un evangelista no predica eso, ojo. Bien, veamos maestro. Los maestros tienen un don especial, ¿cierto? Que Dios le ha dado a fin de esclarecer, exponer y proclamar la palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Su tarea es defender con la ayuda del Espíritu Santo el evangelio que se les ha confiado, guiar, ¿cierto?, a la iglesia a través de la revelación bíblica, y preservar la verdad y producir santidad al guiar al cuerpo de Cristo una consagración. Entonces, básicamente, ¿cierto?, el maestro, uno lo puede decir como, este es profesor, este no. No todo el que es profesor es maestro, ojo. Pero el maestro es esa persona que ayuda a traer luz a muchas veces cuando uno no entiende una palabra del Señor. Entonces, uno puede, no sé, estar leyendo, no, pero esto aquí, y el griego, y aquí, y te hace entender todo, ¿sí? Y esas son las personas que igual va muy tomado de la mano con el pastor, porque muchas veces por ahí el pastor va con la persona y uno le explica la duda, y ahí como que pasa entre maestros, y no, esto de aquí, esto de allá, y esto significa esto. Entonces, también la labor del maestro es muy importante. Nosotros lo vemos igual con el tema de los maestros de los niños. Hay que tener una gracia, porque yo no tengo nada de gracia con los niños. O sea, no es que no los quiera, ojo, pero no se me da. Yo me recuerdo que hicimos un video el año antepasado, ¿no?
Y teníamos que hacer un video para los niños, ¿cierto? De aquí de la iglesia. Y yo usualmente, usted me ve, soy como, jaja, y bueno para la talla, pero tenía que hacer un video para los niños, no sé, no se me da, no se me da. Y por eso igual hay que valorar mucho el trabajo, ¿cierto? El don de maestro. Porque igual cuando uno es maestro, igual uno tiene que ser como lúdico, dinámico, ¿cierto? Tratar de hacer que la gente entienda, tal vez en términos un poco profundos, profundos, bien dicho, o un poco más superficiales, no sé cómo lo hará el maestro, pero ver todas las herramientas necesarias para que nosotros, como iglesia, podamos entender la palabra del Señor. Y lo último, evangelistas, ¿sí? Es la habilidad especial para comprender la grave condición de los inconversos y guiarlos a entregar sus vidas a Jesucristo como su Salvador. Si usted se da cuenta, no sé, en las 5 cosas que hemos estado viendo, es como, pero yo igual que el pastor es como, le gusta predicar, o mira, a la pastora igual el Señor la ha usado en profecía. Y sí, porque igual es como un poco dinámico esto. Pero como decía, hay personas que tienen el don y se especializan en eso, ¿sí? Entonces, evangelistas, ¿sí? Básicamente significa mensajero de buenas noticias. ¿Sí? Mensajero de buenas noticias. Alguien que trae buenas nuevas, ¿sí? Entonces, es la capacidad, ¿cierto?, que otorga el Espíritu para compartir el Evangelio con claridad. ¿Sí? Entonces, yo tengo un amigo, ¿cierto?, que es evangelista, pero se le nota por todos lados, porque nosotros íbamos a comprar, ¿cierto?, en el instituto íbamos a comprar, ¿cierto?, vamos al súper, y estábamos en la fila, porque ahora con todo el tema del COVID, y se formaba una fila que daba la vuelta así. Y entonces él me decía, ya, pues prediquemos, ¿no? Y uno como que es medio temeroso, no, pues hay mucha gente, nos van a linchar. Y él me decía, no, dale nomás, ya, prediquemos. Y nos parábamos al medio y nos hacía predicar. Y obviamente él predicaba, ¿cierto? Y sabes que hay un mensaje para ti. Y cierto, muchas veces uno ve que el evangelista tiene como esa personalidad, entre comillas, y también ese don del Señor de tener esa actitud, ese carácter para poderle predicar a tanta gente. O sea, tener las palabras precisas. Recuerdo que ese amigo siempre me decía, cambia las palabras cristianas, deja de ser tan canuto para hablar. Sea un poco más simple, más sencillo. Porque si uno le dice a la gente, cree en la roca que es Cristo. La roca. Entonces, el evangelista igual tiene esa capacidad de también ver la necesidad afuera, ¿cierto? De ir afuera. Y esto obviamente, les vuelvo a repetir, no es que sea solamente obra del evangelista. O sea, creo que Pablo cuando se refiere a esto, y es mucho de lo que habla el Señor igual, ya para ir terminando, es que Pablo habla, ¿cierto?, de que somos uno, ¿sí? De que es para edificar a la iglesia. No es para edificar al maestro, ¿cierto? Tú eres maestro para edificarte a ti, para que ganes plata, para que te vaya bien, ¿cierto? No, es para edificar a la iglesia, una iglesia. Y entonces esto es algo muy importante. O sea, estamos viendo todo esto de los dones, pero esto, hermanos, de verdad es para que se edifique usted y también nos edifiquemos todos. Como bien decían en la prédica anterior, si usted tal vez, el Señor le dio una palabra a usted para dársela a una persona, a un hermano, y usted no la dice, esa persona se va a quedar ahí sin la bendición de recibir la palabra del Señor. Entonces igual hay que entender la responsabilidad que se tiene cuando uno tiene un don. Y muchas veces derribar miedos, derribar temores, ¿cierto? Y me encanta esto porque si bien cuando uno se da cuenta del don que nos dio, queremos hacerlo bien, ¿cierto? Y queremos ser útiles, ¿cierto? Y tener el cuidado de creernos los supercristianos. Debemos tener cuidado de eso. Aquí, hermano, no es porque uno tenga más actitud o más carácter que el otro, es porque no, que ese es mejor que todos los demás. No, todos tenemos el mismo valor en Cristo. La misma sangre se derramó por nosotros.
Y por lo tanto, no hay un don más pulento, más brígido y que, no, es que este es el profeta y te tira 4 profecías por culto. No, ese no es mejor que el otro que está sirviendo ahí atrás, que viene el sábado a limpiarse. No. Entonces es muy importante, hermanos, de que entendamos esto, de que todos somos llamados a servir. Todos fuimos llamados a poder predicar el Evangelio. Si se fija, estos 5 dones ministeriales básicamente se basan en predicar la palabra del Señor. De alguna otra forma. El misionero, ¿cierto? Se va lejos y va a predicar. Lejos, pero va a predicar. El pastor, ¿cierto? Se preocupa de la comunidad acá adentro, tal vez de predicar acá en la comunidad, pero predica la palabra. El evangelista va a andar predicando, no sé, va a comprar y predica, y va a donde sea y predica. Lo mismo el profeta, entrega una palabra de Dios. Entonces no es algo tan, y el súper cristiano sino de que somos todos una misma iglesia. De hecho, nosotros vemos a Jesús en Juan 17. Lo vemos cuando Él dice, y te pido por estos que sean uno, así como tú y yo y el Espíritu somos uno. Entonces es importante entender esto, ¿no? Que el tema de los dones no nos va a hacer separarnos, no nos va a hacer disgregarnos. No, hacer grupitos por allá y por acá, y este para afuera porque no tiene un don. No, y tú eres como ahí nomás, así que te dejo por ahí atrás. No. Los dones, ¿cierto?, son un regalo del Señor. Y es un regalo. Y a mí me encantaba algo que el Señor me hablaba antes de terminar el set, y es que hay que disfrutar esto. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar cuando el Señor nos da una palabra, hay que disfrutar hacerlo porque el Señor me está usando, lo está usando usted. Y hay que disfrutarlo, hay que estar contento porque realmente es como decir, no estoy loco, o sea, no estoy loco, no estoy fallado en la cabeza, no estoy inventando cosas. El Señor realmente existe y está hablando. El Señor realmente existe y está ministrando a las personas. ¿Y por qué lo sé y por qué lo sabemos? Porque a usted también el Señor le habla, ¿o no? Amén. A usted el Señor le habla claramente, a través de la Biblia, a través de su esposo, de su esposa, a través de muchas maneras, a través de su mamá, de su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor sigue hablando, y el Señor se sigue moviendo, y sigue ministrando los corazones. Entonces, esto es tan importante, hermanos. Si vemos a Jesús que se preocupa por la unidad de la iglesia, es importante que cuidemos esto. Si vemos que tal vez un don mal utilizado produce división, tengamos cuidado. ¿Sí? Porque la función del don, ¿cierto?, es unir, ¿cierto?, es ministrar, es que la persona pueda levantarse, seguir caminando, no hundirla más, ¿o no? Si estaba así con el pie, así como que apenas caminaba, no es matarle el otro pie para que ya no camine, sino que la idea de los dones es que realmente podamos edificarnos. Si nosotros realmente estamos sirviendo y edificamos a los demás, estamos haciendo bien la pega. ¿Me dice amén? Entonces, me gustaría que pudiéramos orar para terminar ya. Señor, vamos a tu presencia, Padre, en esta tarde para darte las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste una misión, Señor. Y asimismo como una misión nos dejaste, que es predicar tu evangelio, Señor, somos un cuerpo y entregamos un mensaje. Señor, te pedimos de que tú nos puedas guiar, Señor, pon en nuestro corazón ese ardiente deseo para poder servir. Señor, queremos servirte, queremos, Señor, demostrar tu amor a las demás personas. De la forma que tú quieras, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Somos tus instrumentos. Queremos ser llenos de tu presencia, Señor, en esta tarde. Señor amado, queremos ser llenos por tu presencia. Señor, queremos que ese fuego del Espíritu Santo pueda llenarnos, que pueda abrazarnos y que pueda motivarnos a ir aún más allá. Que no nos deje, que no nos quedemos acá
Señor, no queremos quedarnos acá solamente y venir todos los domingos y sentarnos y pararnos y aplaudir y decir, Señor, te adoro y listo, y me voy a la casa. Señor, queremos avanzar aún más porque entendemos de que esto es tu evangelio. Tu evangelio es entregarse por los demás, es servir, tal como tú lo hiciste, Señor, entregándote en esa cruz. Señor, te honramos, te agradecemos. Señor, en este momento pon deseos, Señor amado, de servir en el área que sea necesaria. Levanta maestros, Señor amado, evangelistas en tu iglesia. Levanta pastores, Señor, misioneros. Levanta profetas, Señor. Bendito Dios. Levanta personas apasionadas por tu Espíritu. Levanta personas apasionadas por la gente, que entreguen su vida para poder ir a predicar esas buenas noticias. Señor, te necesitamos tanto. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada, sin ti no podemos. Y te damos las gracias por esos dones maravillosos que tú nos das. Gracias, Señor, porque creemos de que tú vienes. Tú vienes, Señor. Y no queremos guardar lo que tenemos. No queremos guardar el don que tenemos, sino que queremos multiplicarlo, Señor amado. Queremos avanzar, queremos servir, queremos traer a más personas a tu reino, Señor, que te puedan conocer y ver lo bueno y maravilloso que eres tú. Señor, eres bueno, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pastora.